Hola, muy buenas a todos. Yo soy Cristian y en esta charla vamos a hablar sobre el rendimiento de soluciones de SharePoint Framework. Bueno, como os decía, yo soy Cristian Dragos, soy arquitecto de soluciones en Everis, en la oficina de Madrid. Os dejo por ahí mi LinkedIn por si tenéis alguna duda o me queréis comentar alguna cosa. Muchas gracias a los patrocinadores y a todos los colaboradores de las comunidades que tenemos aquí en España de SharePoint y Office 365. Es necesario ponerse en una situación inicial en la que empezamos con una solución nueva y hay que reconocer que en estas soluciones que creamos con la plantilla de Yeoman nos encontramos con tiempos de compilado bastante decentes y tamaños de paquetes muy aceptables. Esos paquetes obviamente los vamos a subir al App Catalog y vamos a ver realmente el rendimiento que nos da el desarrollo que tenemos dentro. ¿Vale? El problema aparece cuando empezamos a meter nuestros webparts y soluciones varias, como por ejemplo extensiones, librerías externas, librerías de terceros. Pongo ahí que la cosa se complica y puede convertirse en un caos absoluto, porque realmente si no vigilamos muy bien todas estas cosas de dependencias que vamos añadiendo a la solución o incluso buenas prácticas dentro de nuestro código, vamos a acabar en unos tiempos de carga y un rendimiento bastante pésimo. Entonces, para no caer en esta trampa del desarrollo, por así decirlo, hay que poner un foco y vigilar tres ramas principales que identifico aquí. Una de ellas es la medición del tiempo en cuanto a las páginas. Otro punto sería el tamaño y la separación de los bundles dentro del paquete final. Cuantos más ficheros tengamos dentro del paquete final, cuantos más JavaScript tengamos dentro del paquete final, eh, más tardará la página en cargar y el rendimiento se verá bastante afectado. También hay que poner foco, como decía antes, en el desarrollo de nuestros componentes y en las buenas prácticas que seguimos para ello. Y como añadido, pongo por último un debug simple y rápido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero realmente al gulp serve, al que creo que todos estamos sufriendo con ese comando, porque tarda demasiado. ¿Vale? Entonces vamos a intentar solucionar ese retraso. Vamos a pasar ahora a ver un poco las herramientas de análisis que tenemos disponibles y hay unas cuantas realmente. He puesto aquí 4 de ellas, las he ordenado por nivel de sencillez, por así decirlo. He puesto arriba las más sencillas o las que mejor nos dejan interpretar sus datos y por último he puesto la pestaña de auditorías de Chrome, por ejemplo, que es un poco nos da unos cuantos datos un poco enrevesados y hay que saber leerlos muy bien e interpretarlos. Bueno, vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Tengo por aquí una máquina virtual donde tengo las dos soluciones que vamos a ver luego y tengo un sitio de SharePoint limpio, por así decirlo, está totalmente vacío y luego tengo otro sitio de SharePoint en el que me he creado una página de inicio que simula un poco, digamos, la página de inicio de una intranet. ¿Vale? Para que veamos un poco la extensión que decíamos de Page Diagnostics, os la podéis bajar de la tienda de Chrome, por ejemplo, y os va a aparecer aquí. Simplemente abrir la extensión, darle a Start, automáticamente empezará a recolectar datos y en cuanto acabe veréis que los datos son bastante simples de leer, ¿vale? Si tuviésemos algún problema en la página, yo como lo estoy haciendo en una página vacía porque quería que vieseis esto bastante limpio, lo podéis ver con este aspecto, ¿vale? Por otra parte está la pestaña de F12 de Network del Chrome o del Edge de la versión nueva, en la que la verdad que podemos sacar bastantes datos interesantes de aquí. Simplemente haciendo un refresco de las páginas podemos ver todas las peticiones que se van haciendo, los tamaños de archivos que vamos descargando,
el tiempo de carga del DOM y la carga total de las páginas. Además de esto, hay una herramienta bastante útil que es el Developer Dashboard de SharePoint Online, que lo podemos abrir en cualquier página de SharePoint pulsando Control F12 y vais a ver que en la parte de abajo se abre un panelito. Y aquí en la pestaña de rendimiento, por ejemplo, podemos ver un montón de datos bastante interesantes, como por ejemplo los tiempos de carga de cada componente dentro de la página. Obviamente a mí no me aparece, a nivel webpack no me aparece ninguno, sino que son componentes dentro del esqueleto de SharePoint. Pero tenemos una información bastante interesante aquí arriba. Por ejemplo, la vista o sea, el tiempo de carga de la página completa lo tenemos aquí. En este caso, yo como tengo una página vacía, pues me da un resultado de 1 segundo y poco más. Está bastante bien. Y por último, está la pestaña de auditorías dentro de Chrome, por ejemplo, en la que podemos sacar una serie de datos bastante orientativos a la hora de ver los tiempos de carga y el rendimiento de nuestra página. No os preocupéis porque al sacar el reporte vais a ver que os va a dar una puntuación bastante mala. Pero esto, ¿qué quiere decir? No nos pongamos en lo peor porque realmente nuestra página no es tan mala, sino que el mismo Chrome se pone lo peor con el throttling que simula y nos va a dar unos datos bastante medianos, por así decirlo. Todos estos datos los calcula en base a una media que va haciendo. Así que, como decíamos antes, para atacar el primer punto, que es la medición de tiempos, yo lo voy a hacer mediante la herramienta de Developer Dashboard de SharePoint Online y voy a tomar 3 datos finales. Uno de ellos será el tiempo de carga de una página vacía. Me interesa saber realmente cuánto tarda SharePoint sin yo hacerle ninguna modificación, cuánto tarda en cargar. Como segundo lugar voy a hacer una carga de una página con los componentes de caja que yo necesite dentro de mi página de inicio, la que os comentaba antes que tenía como ejemplo. Y por último lo que voy a hacer es tomar un tiempo de carga de una página completa en la que voy a tener los componentes de caja más los componentes que yo he desarrollado. Así que me voy a ir al escritorio remoto que tenía y vamos a hacer esta medición bastante rápido. En la pestaña de rendimiento, como os decía antes, veis que en la página vacía pues tengo un tiempo de carga de casi 1 segundo. En la otra página que tengo, en la que tengo solo los componentes de caja de SharePoint, me está sacando un dato de 1,5 segundos más o menos. Y en la tercera página, que ya sí que tenía todo el contenido de la página más los 3 webpars que tengo yo aquí, me está sacando un tiempo de 2 segundos y medio, quizás un poquito más. Además de esta medición de tiempos, necesitamos tener en cuenta unos datos de referencia principales que vamos a intentar tratar durante todo nuestro desarrollo, ¿vale? Y le vamos a poner mucho foco a esto, porque aquí es donde vamos a aplicar las buenas prácticas a continuación y veremos que van a ir mejorando estos tiempos o vamos a intentar mantenerlos en unas cifras bastante bajas. Estos datos los vamos a sacar del navegador, en mi caso de Chrome, y me voy a fijar principalmente en el número de peticiones iniciales que se hacen en la página. Luego me fijaré en el tamaño total de megas, que realmente son los recursos que se cargan dentro de las páginas. Intentaré hacerlo sin caché. Por otro lado está el tiempo de carga inicial del DOM. Y por último pondré foco en el tiempo de carga total de la página, que realmente es el momento en el que el usuario percibe la carga total del contenido. Voy a volver otra vez a mi máquina virtual. Os enseñaré, por ejemplo, en la página que tengo completa. Esta sería mi página completa, en la que están todos los componentes de caja y mis 3 webparts. El banner que tengo aquí, los documentos recientes y un webpart en el que estoy sacando información de mi calendario. Simplemente con el F12 en la pestaña de Network hacemos un F5 y vamos a ir viendo cómo
la página va cargando y en la parte de abajo, en la barrita de abajo, vamos a ver lo que os decía antes, el número de peticiones, el tamaño de archivos transferidos. Este dato sería el cipeado, el tamaño cipeado, vamos, la transferencia que se hace a través de la red. Luego, este otro tamaño sería el tamaño en megas de esos datos transferidos por la red, pero ya en el momento en el que el explorador los descomprime. En la parte final de aquí vais a ver el tiempo en el que el tiempo que ha tardado el DOM en cargarse y por último el tiempo completo de carga de la página. ¿Vale? Antes de empezar a desarrollar deberíamos plantearnos una estrategia y con esto me refiero a la organización de los webparts dentro de las páginas, por ejemplo, y la certeza que podemos tener de que un determinado número de webparts o de componentes se puedan ver en la misma página juntos. Con esto me refiero a mi caso, por ejemplo, el de la página inicial que os enseñaba antes. Yo aquí tengo 3 webparts que tengo la certeza de que van a estar siempre juntos. Entonces me interesa mucho que estos webparts compartan referencias, ¿vale? En esta slide he puesto aquí una serie de tips para que siguiéndolos podamos conseguir nuestra mejor estrategia, por así decirlo. Pongo aquí que el contenido debería ir minificado en el paquete final. Obviamente al hacer el Google Bundle Ship todo va minificado en el paquete, pero hay que tener mucho cuidado con las librerías externas y las referencias externas que utilizamos. ¿Vale? No nos debería importar demasiado utilizar varios bundles pequeños en vez de utilizar un único bundle y muy grande o muy pesado. ¿Por qué? Porque SharePoint utiliza el protocolo HTTP2 que permite una transferencia de archivos simultánea y asíncrona. Es decir, en paralelo se pueden bajar varios bundles a la vez y es mucho mejor. Esto sería del lado de SharePoint, por así decirlo, pero en nuestro lado, que es la parte de desarrollo, vamos a intentar monitorizar todo ese esquema de bundles y lo podemos hacer con uno de los analizadores que hay, que es el Webpack Bundle Analyzer, que he puesto aquí. Es súper fácil utilizarlo, simplemente es ir a uno de nuestros proyectos. Mediante la consola pondremos npm Bundle Pack Analyzer y hay que tener cuidado y instalarlo con el parámetro de SafeDev para que ese paquete se instale como dependencia de desarrollo, ¿vale? Ya que no lo necesitamos en el paquete final. Vais a ver que se instala aquí la última versión y por último deberíamos ir al fichero de Google File que tengo aquí y colocar en la parte de arriba estas tres referencias y por último colocar este otro trocito de código. Vale, en este trozo de código lo único que le estoy diciendo al Webpack que hay por detrás en mi solución de SharePoint Framework es que junte mi trozo de configuración para Webpack con el Webpack original. Y en esta configuración que tengo, lo único que le estoy diciendo es que en una carpeta dentro de temp me coloque un ficherito que se llama stats.html y otro ficherito de datos en el que van a ir todos los datos correspondientes al paquete y a los bundles que hay dentro. Entonces, si vamos a la solución, dentro de la carpeta que habíamos dicho, que era temp, stats, y aquí veremos que está el HTML que nos va a pintar en pantalla todo el contenido de nuestro paquete. Aquí veremos todos los bundles. En mi caso tenía el bundle del banner, de los documentos recientes y el personal calendar. Yo estoy utilizando, seguramente os habréis dado cuenta, estoy utilizando la solución de Starter Kit de SharePoint. La puedes bajar de GitHub. Y lo que realmente quiero enseñaros con esta pequeña charla es que aunque haya soluciones en la web que son de la comunidad, que están muy bien, aún así le podemos poner más mejoras y adaptarlas a nuestras necesidades.
Volviendo a la slide, ponía unos cuantos tips más. Uno de ellos sería pensar antes de utilizar referencias externas o librerías externas, pensar un poco en el realmente necesito esta librería. Hay un caso muy interesante que es el de la librería de Moment.js, que creo que todos la conocemos. Básicamente nos ayuda a trabajar con fechas y realmente muchas veces por comodidad importamos una librería entera solo por hacer varias modificaciones en una fecha o un formateo o un cálculo con fechas. Es ahí donde pongo el foco de realmente necesitamos esa librería. Nos compensa tener un tamaño de bundle final algo mayor por simplemente hacer 4 o 5 líneas de más de código. Es ahí donde está la clave. Otra cosa también es el almacenaje de los JS externos en CDNs de Office 365 o de Azure. De esta manera tendremos unas cargas rápidas y cacheadas. Y por último, están los componentes comunes que estamos utilizando en nuestros webparts. Hay que pensar muy bien en la estrategia que decía antes de si podemos juntar esos componentes y meterlos en un único bundle. Luego veremos cómo hacerlo. También hay que respetar el modo de visualización de los componentes e intentar separar un poco la lógica del display mode de vista y el display mode de edición. ¿Por qué digo esto? Porque realmente muchas veces estamos usando la misma lógica tanto en el modo de vista como en el de edición. Me refiero con esto a que estamos cargando todas las veces que un webpart se pinta, estamos cargando los controles del panel de propiedades, por ejemplo, y eso no debería ser así. Deberíamos hacer una carga dinámica de esos controles porque solo los vamos a necesitar cuando abramos el panel de configuración. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí como ejemplo un control de PNP que lo podemos ver en mi solución. Aquí, por ejemplo, en el webpart de banner, tengo la carga dinámica de este control de PNP. ¿Vale? Es un control de propiedad, un campo de propiedad de número. Y lo que estoy haciendo es, mediante esta nomenclatura, le estoy diciendo que a Webpack por detrás le estoy diciendo que me haga un splitting del código, ¿vale? Le estoy diciendo, este import dinámico que yo estoy haciendo, mételo en un bundle separado, que tenga este nombre, ¿vale? Este mismo nombre de bundle lo puedo seguir utilizando para el mismo control en otros webparts. Creo que por aquí tenía otro, sí, justamente en este webpart tengo otra vez el mismo tipo de propiedad y le estoy diciendo que lo meta otra vez en un bundle nuevo con este nombre, ¿vale? De esta manera conseguiríamos aplicar lo que habíamos comentado antes, que era la división de los bundles en bundles un poco más pequeñitos para poder cargarlos a la vez. Y en este caso en especial, cargarlos bajo demanda, por así decirlo. Aquí quiero ir rápidamente al código y enseñaros a qué me refería con el hecho de juntar varios bundles o componentes comunes. Y os decía en mi caso de que yo tengo 3 webparts en la página principal que veíamos antes. Yo tengo 3 webparts. Tengo el banner, los documentos recientes y el calendario. Y sé que voy a tener estos 3 webparts siempre juntos. Por defecto, SharePoint Framework al añadir un nuevo webpart en el proyecto nos va a crear en el archivo de config.json nos va a crear una nueva entrada dentro de los bundles para cada uno. Veis que para cada uno de los webparts o las extensiones que tengo hay una entrada donde especifica el manifest y el punto de entrada del webpart, ¿vale? Pero pensar que yo quiero juntar esos 3 webparts en un único bundle porque quiero cargar un solo JavaScript y quiero tener las referencias que tiene cada uno de estos webparts, quiero tenerlas como comunes, por así decirlo. Quiero que las compartan y solo se importen una vez dentro de este bundle final que voy a tener.
tengo esta otra solución que he modificado y si os fijáis he metido en un bundle que me he creado aquí, lo he llamado Home Bundle, he metido los tres componentes. Estos tres componentes sería el banner, los documentos recientes y el calendario personal. De esta manera, al hacer el Google Bundle Ship, lo que vamos a conseguir es que voy a tener un único fichero que va a incluir los tres componentes, en este caso los tres webparts. Y lo que voy a conseguir con esto es que voy a ahorrar, por ejemplo, todas las referencias que estos tres webparts comparten, tipo referencias a Fabric UI o a PNPJS o a cualquier otra librería que tengan en común. Y así ahorraremos tamaño de, de bundle final. Hay que tener especial cuidado con las dependencias de desarrollo que vamos instalando en la solución, ya que muchas veces no nos preocupamos demasiado por este aspecto y no utilizamos a la hora de instalar paquetes o librerías externas el parámetro de SafeDev, ¿vale? Que realmente lo que hace es ubicar esa dependencia en el ámbito de dependencias que se utilizan solo para el entorno de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todas estas dependencias no van a ir al paquete final, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos interesa y lo que realmente vamos a subir al App Catalog de SharePoint Online. Las versiones que instalamos de los paquetes, la mayoría se instalan con la nomenclatura de subida de versión automática. Pongo aquí el prefijo, que realmente lo llamo capuchón, no sé cómo se llama realmente el simbolito. Y para solucionar todo esto, sabéis que está el archivo de package.log.json. ¿Vale? Ese archivo a mí me parece que funciona un poco regular. Y para esto npm viene al rescate con una instrucción que se llama shrinkwrap. ¿Vale? Esta instrucción lo que hace es al lanzarla en la consola, lo que va a hacer es sustituir, como veis aquí, yo tengo un archivito que se llama npm shrinkwrap, lo que hace es sustituir el package log con este archivo y bloquea todas las versiones que tenemos instaladas actualmente. ¿Vale? Para que, por ejemplo, si subimos este package JSON a un repositorio de código, cuando otra persona se lo baje o nosotros mismos nos lo volvamos a bajar, al hacer el npmi otra vez la instalación de los paquetes se sigan manteniendo en la versión que teníamos a la hora de desarrollar, cuando hemos desarrollado este paquete por primera vez. Cada vez más Office Fabric UI se está convirtiendo en nuestro amigo y es porque a partir de la versión 1.9.1 han dado un gran paso y han cambiado el webpack que hay por detrás, que ahora está en la versión 4, ¿vale? Antes de todo esto había un gran problema que era que las referencias que se hacían a componentes del paquete de Fabric UI se podían hacer de varias maneras, ¿vale? Pongo aquí estas dos referencias y os explico por qué. Antiguamente, antes de la versión 1.9.1, se debía y se tenía que utilizar esta nomenclatura. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí le estoy diciendo que el import lo voy a hacer directamente en la ruta del componente, ¿vale? En cambio aquí abajo tengo una referencia que es un poco más abierta, por así decirlo. Le estoy diciendo que quiero estos dos componentes, estas dos referencias, pero no le estoy especificando en qué ubicación de toda la librería, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues vuelvo a repetir, antes de la versión 1.9.1, estas referencias a nivel bundle final tenía un impacto bastante pequeño. ¿Por qué? Porque solo nos traía esta referencia, ¿vale? Este componente, por así decirlo. En cambio, esta referencia de abajo nos traía dentro del bundle de este webpart por completo nos traía todo el Office Fabric UI, lo metía dentro del bundle como referencia, ¿vale? Entonces, lo que hacía esto era agrandar muchísimo el paquete final. También hay que tener cuidado
con las referencias que hacemos a los estilos de Fabric UI. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, no tenemos en cuenta la estrategia de desarrollo y simplemente por ahorrarnos ciertas cosas, nos lanzamos a hacer un import del paquete Fabric UI en los estilos en este caso, y luego a la hora de utilizar esas referencias o esos imports solo lo estamos utilizando para esto. Entonces hay que tener un poco cuidado ahí y valorar si necesitamos esa referencia o no. Damos un paso más y nos centramos ahora en la optimización de peticiones que hacen nuestros webpads. Y con esto que quiero decir, me refiero a las peticiones que hacemos a Graph, a la búsqueda, al servicio de búsqueda de SharePoint o a peticiones que hacemos con la librería de PNPJS a listas o librerías. Por esto he puesto aquí unos tips que se centran bastante en ahorrar, digamos, datos que transferimos en esas peticiones. He puesto como primera intentar tener el menor número de peticiones HTTPS, ¿vale? O utilizar el método de batch. Si no lo conocéis, el batch nos permite juntar varias peticiones en una única petición que se envía a SharePoint y SharePoint nos devuelve esa información en una única respuesta también, ¿vale? Hay que diferenciarlo del conocido Promisol con el que lanzamos varias llamadas independientes entre sí, ¿vale? Y se envían en paralelo a SharePoint. En cambio, el batch lo que hace es lo que decía, juntar esas peticiones en una única petición y eso evita que haya menor tráfico en la red y también un número menor de peticiones hacia los servicios de SharePoint Online. Otra cosa también interesante es el uso de local storage y session storage. Muchas veces tenemos datos que realmente no cambian en el origen en un largo periodo de tiempo y lo estamos trayendo en cada carga de las páginas. Quizás deberíamos pensar en traerlos una vez y almacenarlos en un local storage o en un session storage que tienen una caché dentro del explorador. También hay que traer la información mínima y necesaria en una primera carga. Me refiero con esto a que muchas veces traemos todos los detalles de los elementos de una lista, por ejemplo, y solo vamos a pintar en pantalla un título y una fecha. En cambio, nos hemos traído como 10 o 15 datos más innecesarios para ese elemento. Pues lo que hay que evitar es eso, intentar traer la información mínima y en caso de que el usuario nos pida más detalles, dárselos a través de un botón o un scroll o algo parecido. Referente a esto, estaría bien utilizar desplegables o etiquetas de mostrar más para esos detalles que necesitamos traer. Otra cosa interesante es que muchas veces nos complicamos la vida, por así decirlo, en hacer llamadas a servicios y podríamos obtener esa información que estamos buscando de una manera mucho más fácil, que es a través del contexto, el this.context que utilizamos siempre en los webparts o en las extensiones. Dentro de ese contexto hay un montón de información referente al sitio actual, al web, a la página, al ítem que estamos eh, pintando, que sería la página en concreto. Siguiendo con el hilo de las peticiones, a la hora de hacer peticiones a la búsqueda y queries a listas o librerías, las podemos hacer con la librería de PNP. Nos puede ayudar muchísimo en todo esto y es muy importante que limitemos el número de elementos que tratamos en esas peticiones. Pongo aquí que deberíamos utilizar métodos como el where o el filter para limitar el número de elementos que devolvemos en cada petición. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay webparts que
solamente deberían pintar 5, 10, 15 elementos y no tiene ningún sentido que traigamos 100 elementos y que luego en cliente filtremos ese cupo de datos y solo mostremos 5. Tengo por aquí un método que trae una serie de elementos de graph y como podéis ver estoy utilizando este tipo de métodos como por ejemplo el select o el top o el order by que me ayudan a construir una query bastante rápida y con esto por ejemplo le estoy diciendo en el select que me traiga solo estos campos de los ítems y también aquí con el método top le estoy diciendo que me traiga o el número de elementos que yo le diga y si no que me traiga 5 como mucho. También estoy ordenando por la fecha de inicio y finalmente traigo todos esos resultados. Insisto otra vez sobre el método batch que nos puede ayudar muchísimo a la hora de traer datos de varias fuentes y sin saturar los servicios de SharePoint. También pongo que es interesante paginar los elementos adicionales que vayamos a mostrar y que esos elementos adicionales intentemos traerlos bajo petición del usuario. En caso de que el usuario nos los pida, los traemos. Si no, no tiene sentido traerlos y dejarlos en el front. También pongo que nunca deberíamos traer todos los ítems de las listas, creo que esto está clarísimo y siempre hay que intentar evitarlo porque como hagamos una query a una lista que tenga muchísimos datos podemos dejar la página colgando y sin dar ningún resultado al usuario. Entonces lo que haría el usuario es empezar a hacer F5 o frustrarse directamente. Siguiendo con el hilo, muchas veces traemos datos en cliente sin filtrar o sin respetar nada de lo que habíamos hablado hasta ahora y traemos todo el cúmulo de datos en cliente y empezamos a filtrar y a hacer operaciones de ordenación y demás en cliente. Eso es, digamos, habría que intentar evitarlo. Si podemos hacerlo en las queries directamente, hagámoslo. Deberíamos tener en cuenta también la inmediatez de los datos y con esto que quiero decir el servicio de búsqueda de SharePoint como sabéis no es inmediato, tiene un retardo por así decirlo, el retardo de la indexación. SharePoint Online cada vez está siendo menor ese retardo, pero hay que saber elegir muy bien entre el servicio de búsqueda o directamente lanzar una camel query, una query sobre una lista, una librería. Y si vemos que no es posible aplicar todo esto y lanzar una query rápida, deberíamos enseñarle al usuario un indicador de carga en pantalla para que no se ponga nervioso, por así decirlo. También lo podemos aplicar al servicio de búsqueda mediante la librería de PNPSP. Podemos pasarle, por ejemplo, a la búsqueda nuestra query con un row limit, ¿vale? En el que bueno, le podemos decir los elementos que tiene que traer y también le podemos especificar las propiedades que tiene que traer. Ya veis que es muy simple, simplemente rellenar una propiedad de la query. Le podemos decir que elimine los duplicados, que haga el sorteo por una propiedad en concreto o por varias. Le podemos decir si lo queremos descendente, ascendente, como nos dé la gana. Entonces ese resultado de esa query va a venir ya con todas las especificaciones que le hayamos dicho y vamos a ahorrar muchísimo tiempo en cliente y no vamos a tener que hacer ni la ordenación ni nada de lo que le hemos dicho a la query. Así que nos ahorraría bastante tiempo. Y por último, en cuanto a las buenas prácticas, tenemos que tener en cuenta también la parte visual
en este caso las imágenes y los iconos que estamos cargando dentro de los desarrollos, bien sea porque los hayamos especificado en el código o bien porque dejemos esos valores que el usuario pueda configurarlos en los paneles de configuración de WebParts. Pongo aquí que hay que tener mucho cuidado con los iconos y las imágenes que pintamos, porque pueden tener mucha resolución y por tanto tendrán un peso bastante importante que se verá reflejado en cuanto a la carga de la página. ¿Vale? Hay que intentar utilizar al máximo posible los iconos de Fabric UI. Podéis ver ahí la URL. En esta URL, si vamos, podemos ver un listado completo de los iconos que tenemos disponibles. Podemos hacer búsquedas y ver realmente cuáles son todas las posibilidades que tenemos. También en cuanto al uso de la búsqueda, deberíamos utilizar el campo de Picture Thumbnail URL, creo que todos conocéis, que está optimizado para un tamaño específico de imagen, ¿vale? Todas las imágenes que estén contribuidas en las páginas a la hora de traerlas con la búsqueda, ese campo de Picture Thumbnail URL viene con un tamaño bastante pequeño para mostrar en previsualizaciones de cards o lo que queramos desarrollar nosotros. Luego hay otra manera que es la de pasar las imágenes como la que he utilizado yo en el banner, ahora vamos a verlo, es la de pasar esa imagen, esa URL de la imagen por este servicio que pongo aquí de layouts de GetPreview, ¿vale? Este servicio lo que nos proporciona, vamos a verlo aquí en el webpart de banner que tengo yo, lo que nos proporciona este servicio es que pasándole simplemente la URL, el path de la imagen y una resolución, un valor de resolución que van desde 0 hasta 6, 0 siendo la resolución más pequeña y 6 siendo el tamaño original de la imagen, nos va a devolver un tamaño de imagen mucho más pequeño y óptimo para mostrar en los webparts, ¿vale? Yo, por ejemplo, tenía el webpart de banner y esta imagen que veis aquí es una imagen que tengo en el Organization Assets de mi tenant y pesa alrededor de 2 megas. Entonces, como veis aquí, ocupa un espacio bastante pequeño. No sería ideal pedir 2 megas dentro de esta página para que se cargue dentro de esta página en un espacio tan pequeño. Por eso he intentado optimizar el renderizado de esta imagen mediante el servicio que os comentaba y le paso creo que un valor de 0 o 1. Entonces se mostraría con 500 píxeles de ancho más o menos. Dentro de componentes como pueden ser sliders o listados de imágenes o algo parecido, deberíamos utilizar siempre el método de lazy loading de imágenes para que las imágenes se carguen bajo demanda. Cuando el usuario haga scroll o cuando el usuario mueva el carrusel o el slider. Todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora no sería posible sin ser un poco ágiles a la hora de desarrollar y debuguear nuestro código. Yo quería enseñaros un pequeño truco que nos trae un crack de la comunidad, Sergei Sergeev, creo que la mayoría le conocéis. Este hombre se ha dedicado a hacer un CLI, lo pongo ahí, el SPFX FastServe, que simplemente instalándolo a nivel global podremos utilizarlo luego dentro de nuestros proyectos de SharePoint Framework. Es simplemente ejecutar desde una consola este comando de SPFX FastServe y lo que va a hacer todo esto es que dentro de nuestra solución va a intentar crear este archivito que veis aquí de Webpack JS, ¿vale? Que es, digamos, una extensión
incluso sobreescribe algunas cosas del webpack del proyecto, el que os decía que está por detrás en SharePoint Framework. Entonces nos va a añadir este ficherito, y luego en el fichero de Google File JS va a intentar añadir esta línea que veis aquí. En caso de que no pueda, porque vosotros ya hayáis tocado este fichero, os va a dar las instrucciones necesarias para que lo podáis, para que el merge lo podáis hacer vosotros manualmente, ¿vale? Y lo único que nos quedaría para disfrutar de todo esto es abrir la consola del proyecto y lanzar un npm run serve, ¿vale? Yo lo he lanzado por aquí. Aquí. He lanzado un npm run serve y lo que hace es exactamente lo que hace un gulp serve, pero de una manera mucho más rápida. También nos abre el workbench. Esta solución también funciona desde el workbench tanto local como el del tenant. Si vamos aquí al workbench del tenant, vais a ver que tengo todos los webparts de mi solución. Voy a poner el de follow sites para que veamos lo rápido que va todo esto. Me voy a ir al webpart y voy a hacer un cambio súper rápido para que veáis la magia que hace todo esto. Voy a ir al render y tengo aquí, tenía aquí un textito. Voy a poner este es mi texto nuevo, por ejemplo, y vais a ver que en la consola, en cuanto guarde este fichero, no va a tardar nada. Habéis visto que la compilación ya está resuelta, y si refresco la página del workbench ya tengo el resultado aquí, ¿vale? Entonces yo creo que es muy útil todo esto y os va a ayudar bastante en cuanto a debug rápido y solucionar problemas dentro de los webparts. En cuanto a tiempos, si os fijáis hay una tablita aquí que he puesto, y por eso mismo he cogido la solución del Starter Kit, porque este hombre comparaba aquí los tiempos en el post de su blog, y nos decía que un gulp serve normal tardaría estos segundos. En cambio con su CLI, con su ayuda, llegaríamos a conseguir estos tiempos. Yo incluso he conseguido tiempos mejores de los que especifica aquí, así que una gran mejora, yo creo. Y por mi parte esto sería todo. Agradeceros a todos los que estáis conectados a la charla por haber entrado y haber dedicado este tiempo. Espero que os sirva de ayuda todo lo que habéis visto aquí. Ya sé que quizás haya sido un poco pesada la presentación, pero me gustaría que utilicéis esta PPT como un mini tutorial a seguir y conseguir en vuestras soluciones todo el rendimiento posible. Y por último, muchas gracias otra vez a los patrocinadores y a las comunidades que colaboran con todo esto. Un saludo a todos y hasta la próxima.